Ha sido muy interesante ver que el cambio climático se define como una unión de dos tipos de variables. El primero, la que conjunciona todas las variables climáticas, y el segundo, el que conjunciona la actividad humana. En conclusión, lo que decimos cambio climático no se puede explicar con una o con la otra, es la confusión de ambas. Segundo punto, hemos visto que los estudios se muestran concurrentes y muestran que podemos unir esfuerzos hacia un objetivo común, lo cual implica primero ahorro de tiempo, por supuesto ahorro de dinero. Como tercer punto, hemos visto la necesidad de llenar la brecha entre la investigación, o más bien se ha puesto énfasis en la necesidad de llenar la brecha entre la investigación y los tomadores de decisiones. Siguiente, una de las presentaciones nos ha dejado una frase que está muy interesante y que la voy a reproducir. Lo que sabemos hacer sin cambio climático en cuanto a recursos hídricos sigue vigente. No ha cambiado, solo que ahora tenemos que hacer más y mejor. En el tema de retroceso glaciar, todas las investigaciones presentadas nos muestran evidencia clara en números del retroceso glaciar. Esto es evidente y es indiscutible. También hemos visto que existe concordancia respecto a la tendencia creciente de la variable de temperatura. Por el contrario, existe incertidumbre respecto a las tendencias futuras de la precipitación. Otro punto hemos visto que existe la necesidad de poner énfasis en el monitoreo de variables hidroclimáticas para reducir la incertidumbre en nuestras predicciones. Finalmente, la última presentación, después de una interesante discusión, rescatamos lo siguiente. Se está creando un observatorio del CDPS donde se centralicen los datos de esta cuenca hacia el crecimiento del conocimiento y los consecuentes beneficios. Gracias. Ok, buenas noches. Voy a tratar de resumir la diversidad de presentaciones que se han dado desde la mañana en la mesa número 2. Se han tratado temas diversos, pero los he tratado de articular a través de 10 puntos, ¿no? He resumido. Para la gente que no estuvo en la mesa verde del cuarto piso, comentarles que en principio algunas exposiciones nos han dado algunas evidencias de cómo el cambio climático está influenciando sobre los sistemas biológicos, ¿no? Eliana nos mostró, por ejemplo, que la influencia del clima está afectando inclusive a nivel de las plantas, ¿no? A nivel estructural en ciertas plantas. Nos ha mostrado que algunas plantas del género Baccharis, que estaban restringidas a rangos altitudinales inferiores, hoy están subiendo en altitud. Antes había una separación clara entre especies y hoy podemos encontrar más de una especie en un piso altitudinal, ¿no? Esto conlleva, por ejemplo, algunos efectos colaterales, ¿no? Como el contagio de plagas entre especies, ¿no? Por ejemplo, la tora, que era una planta que se caracterizaba por tener muchas agallas, muchos parásitos, eventualmente está contagiando estos a la especie que está subiendo en altitud, ¿no? Entonces ahí se está abriendo un canal, digamos, de contagio entre especies. Otras evidencias de cómo el cambio climático está afectando a la biodiversidad son, por ejemplo, desplazamientos en las épocas de reclutamiento de plantas, ¿no? Otra gente se ha dado cuenta de que, en general, y seguramente lo han visto ahora en la presentación de Magalí, el patrón de lluvias y del clima se está desplazando, ¿no? Si las lluvias se desplazan, pues también se están desplazando la fenomenología de las plantas, ¿no? La época adecuada para hacer el amor. Otro tema que hemos abordado en la mesa de Esponja Verde es el monitoreo a largo plazo, ¿no? Algunos expositores nos han presentado resultados que se han generado a través de redes de monitoreo, ¿no? Obviamente el monitoreo a largo plazo genera mayor robustez en la información, ¿no? Una serie de 30 años o de 20 años, como nos ha mostrado, por ejemplo, Omar,
a través de, en relación al monitoreo de flamencos, nos da una visión a largo plazo de cómo han ido cambiando las poblaciones, ¿no? El monitoreo a largo plazo nos ha en otros estudios, por ejemplo, ha permitido identificar estos desplazamientos en altitud que les comentaba. Nos está permitiendo ver cómo el cambio climático está promoviendo cambios inclusive a nivel químico, ¿no? Por ejemplo, en los lagos salinizándose. Pero bueno, todos los investigadores finalmente se han quejado por la falta de datos climáticos, ¿no? Hay vacíos en la información meteorológica, entonces a veces podemos tener un registro de largo plazo con flamencos, pero si los queremos relacionar de manera adecuada con el clima, pues nos faltan datos meteorológicos. Muchos han optado por instalar equipamiento, ¿no? Se han instalado estaciones climáticas en diferentes puntos, pero como en muchos otros eventos a los que han debido asistir ustedes también, la queja general es que se sufren robos, ¿no? Entonces no parece ser una solución definitiva, ¿no? al tema de llenar los vacíos de información climática. Entonces, ¿cómo afrontamos estas pérdidas, este robo de equipamiento? Algunos de los expositores hemos coincidido en que se debe incorporar la dimensión social en los sistemas de manejo, no solo en el momento de hacer la gestión de los recursos, no solo en el momento en el que vamos a vender servicios ecosistémicos o fibra de vicuña finalmente. O sea, sería interesante involucrar a la gente desde la fase de investigación, pero involucrarla seriamente, no simplemente como ayudantes, como gente que acompañe las investigaciones, sino como gente que genere procesos críticos, digamos, ¿no? Que entienda la información, que entienda los resultados. Bueno, y creo que para lograr eso es importante partir de una selección de las áreas de investigación a partir de socioecosistemas, ¿no? Es un término que nos planteó Olivier. Nos dice, hemos priorizado el trabajo en ecosistemas que cumplan funciones sociales, funciones económicas. Y eso yo creo que hay que hacerlo desde el campo, ¿no? Porque no siempre un socioecosistema que es importante para una zona lo es para otra, ¿no? Olivier nos comentaba, por ejemplo, de que en ciertas áreas los bofedales no eran relevantes, no había un sistema de organización en torno a los bofedales, mientras que en áreas como el Sajama, por ejemplo, donde es el principal sistema de producción, quedan priorizados, ¿no? Entonces a veces los socioecosistemas pueden parecer interesantes desde la literatura, pero creo que es necesario ir al campo, consultar a la gente sus intereses, ¿no? En qué tipo de áreas les interesa trabajar. Como sexto punto, bueno, vuelvo al tema del monitoreo, y hay que pensar que algunas cosas se las pueden monitorear a través de imágenes satelitales, ¿no? U otras herramientas que no nos requieran ir al campo. Pero hay otras que necesariamente las tenemos que generar en el campo, ¿no? O sea, hay que hacer, y para eso nos damos cuenta de que faltan muchas líneas bases, ¿no? El proyecto Gloria está generando una línea base para vegetación, por ejemplo, y promueve un monitoreo a largo plazo. Esto me lleva de nuevo al tema de las redes de investigación. Estas redes de investigación no solo permiten conformar equipos de investigación que se enlazan por intereses comunes, sino también se pueden acceder a fondos. Hay más probabilidad de acceder a fondos a través de un equipo, digamos, un conjunto de investigadores antes de hacerlo solos, ¿no? Y por supuesto esto también nos genera mayor incidencia política. Por ejemplo, la red de investigadores en flamencos, de la que pertenece Omar, ha logrado alguna incidencia política a nivel ya de gobiernos, ¿no? Y en los países que están participando de esta red
Se han logrado algunos memorándums de entendimiento. Estoy en el punto 8, no en el 9. Entonces, las redes pueden integrar a investigadores de otras especialidades, ¿no? Eso habría que tomarlo como una oportunidad, ¿no? Y en vez de plantear investigaciones solos, hay que analizar si nuestros intereses concuerdan con los de grupos ya formados, con los de redes ya formadas, ¿no? Entonces, en esa línea, por ejemplo, la red Gloria puede integrar a investigadores del área de herpetología o del área social que tengan un interés común con esto del cambio climático. Finalmente, comentarles que en la mesa se han planteado medidas de adaptabilidad a través de la vegetación, ¿no? Un par de investigadores coincidimos en que la vegetación podría ser una solución, digamos, creativa al tema de la reducción de la oferta de agua. La infraestructura normalmente demanda costos altos, costos organizativos y mantenimiento, ¿no? Que para ciertas áreas puede darse si hay una cultura organizativa fuerte, como Cochabamba y los regantes, pero en otras nos hemos dado cuenta de que hay que adecuarse un poco a la cultura, ¿no? Y si la gente no está acostumbrada a hacer mantenimiento o organizarse para estos temas, la vegetación puede ser una solución creativa, ¿no? Que no requiere de mantenimiento, baja inversión y eventualmente puede brindar beneficios económicos adicionales. Muchas de estas ideas están sirviendo como evidenciar debilidades en relación a las respuestas a los problemas que están planteando, cuántas pueden significar oportunidades. El cruce de debilidades y oportunidades en planificación estratégica se llama desafíos. Entonces, eso es lo que fundamentalmente yo les quisiera presentar. Lo que uno deduce de puntos débiles es que hay esfuerzos de investigación, de generación de información, pero dispersos. Se conoce probablemente más de lo que se comparte y de lo que se puede difundir. Claramente hay un problema de disciplinaridad demasiado cerrada, sectorializada, falta de interdisciplinaridad y de transdisciplinaridad. En general, podríamos decir que tenemos un problema de desarticulación de los pocos recursos existentes para enfrentar este tipo de retos, de desafíos como son los del cambio climático. No optimizamos los casos. Y finalmente tenemos un problema que tiene que ver justamente con las brechas entre esta comunidad científica y el tema político, que mencionó también Horacio. Eso yo lo considero, por lo menos de lo que he escuchado de la mañana en la mesa, reducir puntos débiles. El balance con oportunidades es muy fuerte. Las oportunidades son mayores. Solo empiezo a recordar desde la primera exposición de la mañana, ¿no? Sí, mal que mal, hay un marco legal, hay un marco que se insinúa de política pública que puede cobijar muy bien estos temas. Hay que trabajar más, hay que ponerle muchísima más consistencia a las políticas. Esto no es solamente recomendación al sistema político, también es recomendación a las capacidades de incidencia que pueden haber desde una comunidad académica, desde una sociedad civil, desde productores organizados, etc. Pero hay un marco legal. Esta mañana nos hicieron un recuento de los esfuerzos del país en la negociación global del cambio climático y en relación a mitigación y adaptación, pero después las leyes que pueden ser favorables, entre las que se han mencionado 2 o 3 veces ya en el panel de economías locales, el tema de la ley de la madre tierra. Ese es un tema. También en
en la mañana nos dieron alguna señal que me parece importante. Parte de las alternativas parte por una concepción de aprendizaje, entre comillas, un tanto diferente, un aprendizaje más innovador, un aprendizaje con más visión, de más largo plazo, más constructivo, más creativo, provocar a salir de moldes y esquemas a veces muy cerrados en torno a eso. Es una oportunidad porque si algo invita a innovar actualmente es estos retos que plantea el cambio climático, en los cuales hemos empezado a hacer evidentes los temas que les mencionaba. No hay interdisciplinaridad, no hay conocimiento suficiente, no compartimos suficiente, no se puede solucionar. Una idea que también salió y que me parece relevante en términos de oportunidades es que hay una suerte de sensibilización ya hecha sobre el cambio climático. No hace falta explicar a la gente, ya lo siente. Otro cuento es cuánto se lo conoce, cuánto se lo maneja, porque en las comunidades cuando vamos a hablar de cambio climático se lo están viviendo y lo están enfrentando. Entonces más bien es un tema de subirse a un proceso de cuánto se puede potencializar capacidades propias para eso. Y esta ha sido una línea que he visto en 2 o 3 exposiciones del día de hoy en el tema productivo. Es decir, hay un tema que hay que focalizar a lo que son nuevos liderazgos productivos. El tema de Yapuchiles, el tema del caso del Prosuco en torno a la identificación de líderes que permitan dinamizar conocimiento local y amarrar las respuestas locales al tema productivo y para el tema del cambio climático. Yo no diría millonario, probablemente un paso más allá, está empezando a germinar, pero tiene mucho potencial. Entonces, este tema de nuevos liderazgos en general, el tema productivo, y si estamos hablando a nivel de comunidades, como estamos hablando a nivel de los sectores productivos medianos y grandes en el país, parece una pista interesante. Definitivamente, también el tema de buscar alianzas, entre comillas, fructíferas entre un conocimiento tradicional y nuevas tecnologías. También en el caso de Prosuco y Yapuchiles nos mostraron esas posibilidades, es decir, el tema de un SIC participativo, de empezar a utilizar tecnologías digitales, etcétera, para contrastarla con la participación de la percepción de la gente. Algo de esto también lo hemos tenido con una aproximación tranquila, pero con la misma idea, contrastemos lo que la gente sabe, conoce, recuerda y lo que nos dice de información acumulada o información ahora satelital, lo que fuera. Ese contraste, esa relación es una oportunidad y es un potencial fundamental. El otro tiene que ver con recursos públicos. Uno de los temas que he visto en las exposiciones, entre comillas, innovación, siempre nos estamos quejando, es decir, hasta que lleguen los fondos del cambio climático. Pues una exposición empieza, como se ha planteado, decir, exploremos qué tenemos y qué se puede hacer con lo que hay. Y parte de lo que hay tiene que ver con los recursos públicos, que viene con los municipios y que viene muy atado a lo que son riesgos. Pero este es un padrino o es una categoría que nos puede permitir entrar a inducir temas de cambio climático amarrados a los riesgos, que es una parte preventiva de esto. Incluso yendo más al detalle, se sugiere en los presupuestos municipales 2 o 3 ítems de gastos que son susceptibles al uso para ser aplicados a propuestas pequeñas, sobre todo educativas e inductivas de cambio climático, de las experiencias que se mencionaban estaban en el oriente del país. Pero
evidentemente son pistas nuevas, son oportunidades nuevas. Finalmente, han habido dos propuestas sobre conceptos: el tema de biocultura, el tema de poner en la mesa la relación entre todo lo que tiene que ver con el tema de la naturaleza y la cultura en un proyecto de incidencia económica. ¿Cómo podemos aprovechar esas economías que están presentes en nuestra realidad, las que tienen que ver con el capitalismo, con el mercado, con la acumulación, con las economías de reciprocidad y las economías basadas fundamentalmente también en relaciones sociales? Hay formas, y le digo en que se están explorando y trabajando en la perspectiva de otra vez un marco político auspicioso, vivir bien, etcétera, madre tierra, ese tipo de pistas. Finalmente, Martalina nos propuso otro enfoque que tiene que ver con la economía ecológica y más bien con una propuesta de opciones distintas, más o menos, pero el enfoque sistémico. Opciones técnicas que nos puede dar desde esta visión del tratamiento de los temas del medio ambiente a través de la economía, digamos, que responda a eso, y eso hace a otra posibilidad, evidentemente, exploratoria. Entonces, ese contraste que se los dejo hacer a ustedes, hay muchos temas todavía por trabajar en puntos débiles, pero si ustedes recuerdan lo que les he mencionado, más otros que se puedan consignar, son más superables de lo que uno puede esperar. El tema del intercambio de información, el tema de potencializar la gestión de conocimientos, el tema de crear redes de colaboración, el tema de tomar una actitud mucho más proactiva e institucional de todas las cosas, es posible utilizarlo y es posible hacerlo. No estamos hablando de que se necesita una institución para que lo haga, en manos de los actores, de nosotros. Eso desde las oportunidades que les he mencionado, eso resulta o hace a los desafíos que tenemos que hacer. Expresar nuestros más sinceros agradecimientos a las autoridades municipales, autoridades indígenas, comunales y comunarias de Curavara de Carangas y Palca, que son los municipios que acogen a los glaciares Sajama y Mani respectivamente. Un agradecimiento primero por su presencia aquí, por dedicarnos este tiempo. Un segundo agradecimiento por el trabajo que han hecho de voluntariado sumamente participativo con la elaboración de las estrategias y planes de adaptación, por entregar tiempo a los investigadores y a los practicantes de adaptación al cambio climático. Y bueno, nuestro deseo profundo es que toda esta actividad, toda esta ciencia, toda esta investigación que estamos poniendo hoy a su servicio, pues sea de su provecho y pueda mejorar su calidad de vida también y beneficiar a las comunidades donde ustedes viven. Así que muchas gracias por todo eso. Y para pasar a la segunda parte de la mesa, en representación de estos actores sociales significativos para nosotros que tienen vida en la comunidad, pero que también nos están ayudando en este combate al cambio climático, voy a pedirle a don Luis Acosta y don Alida Aruquipa que nos entreguen unas breves reflexiones acerca del simposio, sus expectativas y lo de bueno que ven hasta ahora en el simposio. Me gustaría empezar con don Luis primero. Muchas gracias. Para los que no han estado en la mesa de recursos hídricos, yo vengo de Perú, trabajo en Condesan, el Consorcio para el Desarrollo de la Ecorregión Andina. Es una organización que hace investigación en lo que es recursos naturales y su aplicación en toda la región andina. Trabajamos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y con algunas
puntuales también en Bolivia y esperando tener más presencia acá. Las reflexiones sobre este simposio, creo que cada uno puede sacar una mejor reflexión de la importancia que ha tenido este día y seguro el día de mañana con las otras exposiciones. Pero lo que nos estamos sentando, yo creo que lo importante es que nos estamos sentando a tratar un problema real que estamos viviendo y que necesitamos conocer más, necesitamos formar estas redes para poder enfrentar mejor el problema, ¿no? Es evidente que el cambio climático es un problema ya que vivimos, se ha demostrado plenamente ahora en las exposiciones que ha habido. Hay un claro consenso en que va a haber aumento de temperatura, hay un indicador claro de la glaciación, los glaciares cada vez son menos, hay indicadores y proyecciones que los glaciares pequeños van a desaparecer ya muy pronto. No tenemos muy claro sobre el tema de la precipitación, qué va a pasar con la precipitación, va a aumentar o disminuir. Sobre el tema de la precipitación se necesita hacer mucho más investigación a este respecto. Pero yo quería decir también, si el cambio climático es importante y ha sido generado por todos nosotros, por toda la población mundial, en donde la comunidad andina ha tenido un aporte muy pequeño al problema, pero lo tenemos que vivir y afrontar. Hay otros problemas que también son muy importantes y que tienen que ver con los temas que estamos tratando ahora, con la disponibilidad de agua, con el tema de la biodiversidad, con el tema de la conservación de nuestra cultura. Y son dos procesos fuertes que estamos viendo: el crecimiento de la población, muy fuerte en todos los ámbitos, el crecimiento de la población desordenado, que genera grandes demandas de los recursos, mucha presión sobre los recursos, ¿no es cierto? Y por otro lado, la degradación de nuestros ecosistemas, ¿no es cierto? Habría que hacer estudios de cómo eran nuestros ecosistemas hace 30, 40 años, que había una mejor regulación del agua, por ejemplo, y ahora cómo están nuestros ecosistemas, ¿no? Cada vez hay más presión de las actividades productivas, cada vez más arriba de los ecosistemas. Entonces, son temas que nosotros tenemos que tenerlos en mente, nosotros tenemos que manejar, y son problemas que nosotros no vamos creando, no está así creado en Europa o nosotros lo estamos creando, y tenemos que reflexionar también ante ese problema. Un tema que no se ha tratado mucho, al menos en la mesa de recursos hídricos, en las exposiciones generales, ha sido el tema de los riesgos asociados a los desastres naturales, asociados a la degradación y a los cambios del clima. Creo que, al menos en Perú, el tema de los riesgos asociados a la degradación cada vez está tomando mucho más fuerza, incluso más que el tema de la disponibilidad de agua, ¿no? Hay grandes ciudades que están con alto riesgo, con alta vulnerabilidad al tema de la glaciación. Ya tenemos mucha experiencia en el tema de la ciudad cercana a Zaguarán, donde han sido desmovilizadas en integridad. Entonces, nuestro proceso de degradación y ese riesgo se está aumentando. No conozco cómo será el proceso acá en Bolivia, pero es un tema que creo que deberíamos también reflexionar. Para no ser tan negativos con el tema y no tener un día tan pésimo, lo que también podemos decir que en la región andina tenemos mucha experiencia en el tema de afrontar procesos de variabilidad climática. Prácticamente toda nuestra vida hemos convivido con afrontar procesos de sequía, con afrontar procesos de heladas, de granizos, etc. De alguna manera nosotros tenemos el conocimiento y el manejo de eso, pero se va perdiendo, nos vamos dejando ganar por otros procesos. Entonces es poder recuperar eso. Seguramente mañana van a hablar con el profesor Pastor, que va a hablar a profundidad de eso. Entonces tenemos el conocimiento de poder enfrentar bien este problema del cambio climático y este problema de la escasez del agua y los recursos, ¿no?
Otra tercera idea que quería decir es que en los Andes no hay dos cuencas iguales. Por lo tanto, no puede haber recetas para afrontar ciertos procesos. Cada cuenca, cada lugar tiene que tener un tratamiento específico, porque es tanta la realidad de esto que no podemos decir que lo que hagamos acá en el alto nos pueda servir para implementarlo en Puno, o implementarlo en Cochabamba, o en Huaral, sino en cada lugar se tiene que haber un proceso propio, y eso requiere de generar información también propia. Nuestro gran problema de poder ver cuál va a ser la evolución de la precipitación a los 10, 15, 20 años, 50 años, es porque no tenemos información local propia respecto a eso. Entonces no podemos hacer eso. Y los modelos son muy grandes que no nos permiten tener una evidencia muy grande, mucha incertidumbre a nivel local sobre estos procesos. Entonces necesitamos esto, generar información, y han hablado mucho al respecto de esto. Finalmente, necesitamos conocer mejor, asociado a toda la investigación, conocer mejor estos procesos hidrológicos, relacionando más directamente al agua, los procesos hidrológicos de los ecosistemas andinos. Actualmente no conocemos cuáles son las funciones hidrológicas de las dunas. Muy poco se sabe de los procesos hidrológicos de los bosquedales. Y es fundamental poder conocer esto para poder implementar acciones de manejo y gestión más eficientes. Entonces, ahí creo que hay un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para poder ver, principalmente si hablamos en las cuencas de los Andes, donde las dunas son los centros de producción de agua, son los lugares donde llueve. Al menos está hablando de las cuencas que dan al occidente del Océano Pacífico en Perú. La única fuente de ingreso de agua son las dunas que tenemos, porque la costa no llueve, también tampoco. Entonces dependemos de las lluvias de arriba para poder tener agua abajo. Y me imagino que en varias cuencas de los Andes ese es el mismo problema. La investigación que no llega a los tomadores de decisiones. Carlos nos ha puesto un buen trabajo para ver cómo llevar toda esta problemática del cambio climático, que está a veces medio abstracto, a cuestiones tan prácticas de toma de decisiones, en la cual nos mostraba que el cambio climático no es la principal prioridad ahora, sino la principal prioridad para el abastecimiento de agua blanco es el crecimiento de la demanda y la variabilidad climática. Entonces eso ha pasado a partir de un proceso profundo de análisis y evaluación. Ese tipo de trabajo necesitamos hacer para tomar otro tipo de decisiones que no me dan de los años. Gracias. Permitirme ahora presentarles a don Alivio Arequipa. Don Alivio Arequipa vive en la comunidad de Cali, que como en muchas comunidades andinas que dependen de glaciares, pues está resintiendo el cambio climático en toda su magnitud. Y este resentir muchas veces se traduce en vulneración de derechos fundamentales. Y es esta vulneración que personajes valientes como don Alivio Arequipa aquí presente se han atrevido a denunciar ante una de las comisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que por este gesto tan valiente, es un aplauso para don Alivio Arequipa. Buenas noches. Yo soy un yacuyere comunario de las comunidades, de los más o menos 50 comunidades que se encuentran a pies del Illimani. Nosotros aprovechamos las aguas del glaciar Illimani. Ahora en estos últimos tiempos estamos sufriendo mucho porque a nosotros nos interesa el glaciar, esa agua, porque nosotros dependemos de eso, nuestra economía depende de eso. Nuestras familias se alimentan de esa tierra que nosotros cultivamos, de lo que producimos, ¿no? Imagínate si el glaciar desaparece, entonces ¿dónde será que ahí nuestra familia, de qué se va a alimentar? Entonces nosotros estamos sumamente tan preocupados, ¿no?, al respecto. Entonces yo soy de la mesa 1, donde he notado que muchos expositores no llegaron a ninguna conclusión. Ellos no han explicado con palabras
palabras simples, porque nosotros no somos universitarios para entender. Mis compañeros acá, por ejemplo, no entendieron nada, ¿no? Entonces yo les rogaría a los expositores que expliquen con palabras simples, ¿no? Porque no todos somos aquí universitarios, ¿no? Entonces, y así a nosotros nos interesa el cambio climático, porque nosotros los que sufrimos, nosotros los que vemos cómo el glaciar cada día, ya estamos viendo, está perdiendo su masa, ¿no? Entonces, antiguamente, en el año 1970, 1980, en esa época ha perdido nuestro glaciar bastante, porque yo veía el río que bajaba, no daba para cruzar ni siquiera al frente, tanta agua que hemos perdido, pero nosotros no hemos podido aprovechar porque no teníamos ninguna represa, ningún atajado para guardar, ¿no? Por eso a nosotros nos interesa el cambio climático, porque el cambio climático, con el cambio climático nosotros estamos sufriendo, nuestra familia está sufriendo, están mal nutridos, nosotros cultivamos lechuga, hortalizas, ¿no? Pero han aparecido nuevas plagas, entonces para producir tenemos que comprar medicamentos, insecticidas, fungicidas, ¿no? Entonces esos medicamentos, fungicidas vienen mayormente del exterior y son caros, no están accesibles a nosotros. Y por eso que esas verduras cuestan más, porque su costo es mayor, ¿no? Nosotros compramos esos medicamentos. Imagínate, si no compramos esos medicamentos, nuestra familia moriría de hambre, ¿no? Entonces, a la fuerza tenemos que comprar medicamentos, insecticidas, fungicidas, ¿no? Ahora nos han aparecido en los arbolitos, ¿no? Hay nuevas como insectos, ¿no? Como insectos como pulgones, ¿no? Ahora tenemos que comprar insecticidas.